Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cambio climático, sobre sequía y sobre las consecuencias que todo esto va a tener sobre nuestro país con uno de los científicos españoles más prestigiosos en el ámbito de las ciencias de la atmósfera. Se trata de Sergio Vicente, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, miembro del Laboratorio de Clima y Servicios Climáticos del CSIC y parte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU, además de uno de los investigadores españoles más citados entre sus colegas. Ahí es nada. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado. Nos saludas desde Zaragoza, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos aquí en Zaragoza. Muy bien, pues he estado leyendo diversas entrevistas que has concedido a otros medios y me ha sorprendido mucho que desmontas algunos de los mitos o ideas preconcebidas, ¿no?, que hay sobre el cambio climático. Y si te parece, me gustaría hacer un repaso sobre algunos de ellos, pero antes que nada te he escuchado decir que precisamente esas ideas pueden alimentar el negacionismo. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque hay que ser prudente en algunos aspectos y tratar de no dar gasolina a muchos grupúsculos que hoy en día tratan de negar unos procesos que están aquí, pero que hay que valorar adecuadamente. Es decir, el cambio climático lo tenemos encima, es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, problema tanto social, económico como ambiental. Pero, bueno, pues hay que valorar muy bien cuando se producen, sobre todo, eventos extremos, pues que se corre mucho peligro de que, bueno, pues temas de sensacionalismo o temas periodísticos, etcétera, pues te llegas a encontrar pues noticias en las que se asocia pues casi cada evento que se produce con el cambio climático. Yeah. Es decir, cuando hay una sequía ya tenemos aquí el cambio climático. Cuando hay unas precipitaciones extremas ya tenemos aquí el cambio climático. Y entonces, bueno, pues sí, el cambio climático nos está afectando a ese tipo de eventos, pero hay que ser muy cuidadoso al valorarlos. No todas las sequías están realmente asociadas al cambio climático. Sequías han existido siempre, precipitaciones extremas también, inundaciones, etcétera. Pero hay que valorarlo, es decir, el cambio climático está haciendo que haya algunos de estos eventos que sean más intensos, más frecuentes, más severos, ¿vale? Pero eso hay que explicarlo muy bien. Precisamente te quería preguntar por eso. Una de esas ideas que apuntabas, que te comentaba antes, es que la sequía actual no es excepcional y que tampoco los episodios de altas temperaturas en el mes de marzo pueden ser tan excepcionales. ¿Qué es lo que hace sonar vuestras alarmas? Perdón. Bueno, en el caso de que tengamos temperaturas altas en verano debido a situaciones de estabilidad es algo habitual. Es decir, que tengamos una situación en la cual existan unas situaciones anticiclónicas y de situaciones de estabilidad que dan lugar a temperaturas altas es habitual. Lo que no es habitual es que esas temperaturas sean tan altas, ¿vale? Entonces, claro, esto hay que interpretarlo muy bien, porque según lo que digas, pues te puede venir el troll negacionista que te dice, ¿ves? Aquí lo que están diciendo los científicos es que esto es normal. Pues sí, es normal, porque al final es muy importante que la gente comprenda que el proceso, la variabilidad natural del clima es algo intrínseco al sistema climático mundial. Es decir, se producen variaciones y tenemos episodios húmedos, secos, tenemos periodos cálidos, fríos, etcétera. Pero sobre esa variabilidad natural, debido a la propia inercia climática, a aspectos relacionados hasta con erupciones volcánicas, etcétera, pues sobre eso se superpone el efecto del forzamiento antropogénico, es decir, que está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros estamos produciendo. ¿De acuerdo? Entonces, el que se produzca un momento debido a una situación de circulación atmosférica concreta y que nos dé lugar a temperaturas altas en invierno, pues es normal. Lo que no es normal es que se produzca cada año récords de temperaturas cada vez más altas. Necesitamos una situación
proclive para que se den esas temperaturas altas, pero que cuando se producen, pues ahora mismo estamos pasando récord tras récord, en invierno, en primavera, en verano, en cualquier momento del año. Ya. ¿Vale? Y, o sea, que lo que hay que hacer es huir no del simplismo de cada vez que haya una temperatura alta decir, bueno, esto es cambio climático, sino observar, ¿no?, el fenómeno más a largo plazo, como estabas comentando. ¿Y qué papel juega la atmósfera, esa atmósfera que se bebe el agua, que te he escuchado hablar de ella? Bueno, el papel de la atmósfera, pues al final es fundamental desde muchos puntos de vista. Es decir, esas temperaturas que tenemos tan elevadas, sobre todo en los meses de verano, que como repito, están registrándose récord tras récord cada año, y que tienen muchísima relevancia, sobre todo en los meses estivales, pues fundamentalmente, no exclusivamente, podríamos hablar largo y tendido sobre esto, porque al final que tengamos unas temperaturas más elevadas, por ejemplo, en invierno, tiene consecuencias sobre todo agrícolas, ecológicas, adelanta los procesos fenológicos, las fases de floración de la vegetación, con riesgos de que luego se produzcan heladas tardías, etcétera. Pero sobre todo en verano, que es cuando, bueno, pues debido a las olas de calor, pues se pueden producir pues un incremento importante de la mortalidad, y eso se produce, o se producen efectos muy notables en los cultivos y en la vegetación. ¿Por qué? Bueno, pues además de por el efecto que produce, el efecto fisiológico que produce en esas temperaturas elevadas en la vegetación, pues nuestra atmósfera demanda una mayor cantidad de agua. Es decir, si nosotros tenemos un cubo de agua lleno y tenemos temperaturas más altas, una menor humedad relativa, pues se evaporará una mayor cantidad de agua. Y si no tenemos esa agua para evaporarse, pues nos encontramos con una situación de mayor estrés, sobre todo por parte de la vegetación, porque si esa agua no está en el suelo para evaporar y la atmósfera le está demandando más agua, pues esa vegetación estará en mayor estrés, fotosintetizará menos, producirá menos frutos, y si se dan condiciones ya muy extremas, pues se puede llegar a situaciones de mortalidad. Otra cosa que me ha sorprendido también escucharte decir es que se tiende a decir que reforestar, ¿no?, lucha contra el cambio climático, porque al final pues los árboles, ¿no?, limpian la atmósfera. Si bien tú comentas que el abandono del campo en España ha producido una revegetación intensa que demanda agua y que además ha reducido el caudal de los ríos, es decir, que podría ser contraproducente. Eso también es una de las cosas que me ha llamado la atención. Al final todo hay que ponerlo en una balanza. ¿Vale? Las soluciones simplistas no son así. Entonces, el incremento de la cubierta vegetal de forma natural ha tenido consecuencias, digamos, positivas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un agua de mayor calidad y digamos que las tasas de erosión se han reducido enormemente en las zonas de cabecera de montaña, que no olvidemos son las que se producen los recursos hídricos, porque en esas zonas montañosas es donde llueve principalmente, sobre todo en la región mediterránea de España, en la España mediterránea. Entonces, la erosión en esas zonas pues ha disminuido porque la vegetación está protegiendo el suelo de la ocurrencia de eventos de precipitación intensa, y eso es una consecuencia negativa. La vida útil de nuestros embalses se ha incrementado notablemente. Eso es un efecto muy positivo, porque pues las prácticas de reforestación que se llevaron a cabo durante todo el proceso de creación de los embalses en los años 60, 50, 60, 70, pues claro, el objetivo era que esos embalses no se aterraran de sedimentos. Entonces esas aguas presentan mayor calidad, pero desde un punto de vista hidrológico, pues los bosques consumen agua. Ha tenido también efectos negativos, ¿no? Bien, los bosques consumen agua y eso es así, consumen más agua que los pastizales y cultivos tradicionales que se llevaban a cabo en esas zonas de cabecera de montaña. Entonces, los caudales en los ríos, pues, por ejemplo, en los ríos pirenaicos, están descendiendo, sobre todo por ese efecto de una mayor evaporación debido al incremento de la superficie boscosa. Esto hay que... Bueno, pues hay que plantear que hay que acabar con el bosque. No, pues probablemente necesitamos unos bosques mejor gestionados, mejor aprovechados, y que esos bosques pues presenten una mayor diversidad paisajística, con una convivencia de usos, con un mejor aprovechamiento, por ejemplo, ganadero, y que, pues que permita pues no solamente producir mayor cantidad de recursos hídricos,
sino otro tipo de recursos, que son muy importantes. Y en ese sentido, soluciones que tú la palabra la has dicho tú, simplistas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que dicen, bueno, pues nosotros plantamos árboles para reducir nuestra huella de carbono. Incluso empresas que ofrecen plantar árboles a otras empresas. ¿Eso es siempre una buena solución o depende de qué tipo de árbol se plante? ¿Hay que huir de esas soluciones que son más greenwashing que otra cosa? Ahora mismo, por ejemplo, hay ya no solamente a nivel nacional o incluso a nivel privado, desde un punto de vista científico, pues está sobre la mesa todo el tema de dejar que la naturaleza haga el trabajo y de, digamos, que naturalizar nuestros paisajes, pensando sobre todo en temas de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, claro, es cierto que si tenemos una mayor superficie boscosa, pues vamos a tener una mayor cantidad de carbono ahí almacenado que no va a estar en la atmósfera, ¿vale? Eso es así, es inevitable, pero claro, hay que tener en cuenta múltiples implicaciones. Masas boscosas mal gestionadas en zonas pues que presentan un cierto riesgo de incendios, claro. Pues si esas masas boscosas se queman, pues vamos a emitir mucha cantidad de carbono a la atmósfera. Por otro lado, unos paisajes diversos bien gestionados, pues hemos demostrado que esos paisajes pueden almacenar una gran cantidad de carbono en el suelo. Por ejemplo, los pastizales bien pastoreados con una adecuada carga ganadera, que es como se llevaban a cabo la conservación de esos pastizales durante centenares de años. Con la ganadería extensiva, quiere decir, ¿no? Sí, con la ganadería extensiva. Este es un tema que habría que poner muy sobre la mesa y que tiene más implicaciones más allá de las climáticas o de las hidrológicas. Porque, bueno, como sabrás, ha habido un cierto debate en España y mucha controversia con temas como, por ejemplo, las macrogranjas. Sí. Donde nosotros ahora estamos consumiendo pues mucha carne de una calidad muy dudosa y con unas consecuencias ambientales pues, muy negativas, ¿vale? Y por otro lado, lo que estamos haciendo es perder todos los pastizales que se crearon hace más de 1000 años en las montañas españolas y que mantenían unas cabañas de ganado trashumante inmensas, porque la mayor parte de la economía, de la actividad económica durante la Edad Moderna se basó en eso, en la ganadería. Y esa propia ganadería mantenía el paisaje, controlaba el riesgo de incendios y mantenía unos pastizales de gran valor, muy productivos. Ahora mismo eso lo estamos abandonando. Ya. Pues, por un lado estamos importando piensos y generando macrogranjas y por otro lado abandonamos todos los pastizales y la ganadería extensiva, con las consecuencias hidrológicas, climáticas, económicas y de polución en general. Y de incendios. Entonces, claro, eso hay que ponerlo encima de la mesa también. Sí. Lo mismo ocurre, ¿no?, con los sistemas de regadío eficientes que se venden también como la panacea para reducir el consumo de agua. Incluso aquí desde las gestoras de fondos, las compañías nos vienen a hablar, ¿no?, de esa agricultura más eficiente, pero tampoco es la panacea, porque te he oído comentar que precisamente impiden que se recargue el acuífero. Bueno, eso tiene varias implicaciones. Es decir, si nosotros implementamos una presurización de los regadíos, por supuesto que vamos a ahorrar el agua. Si vamos a producir, por supuesto, eso es así. No es lo mismo un riego por gravedad que un riego por aspersión o goteo muy localizado. Gastamos menos agua. Eso es así. El tema está en que estamos hablando de que las explotaciones agrícolas son pues una actividad económica, son un negocio por parte de los agricultores que lo llevan a cabo. Entonces, el objetivo de esa presurización habitualmente pues no es llevar a cabo un ahorro de agua para que nuestros ríos lleven una mayor cantidad de recursos hídricos. Sino producir más. Sino que lo que vamos a hacer es que, bueno, si ahorramos agua por aquí, nosotros tenemos una concesión de recursos hídricos por parte de las confederaciones hidrográficas a una comunidad de regantes concreta, pues bueno, vamos a ver si con esa misma agua incrementamos la superficie regada o bien lo que hacemos es incrementar los ciclos de cultivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto que los sistemas eficientes de riego ahorran agua, pero si esa agua la estamos utilizando para intensificar esos regadíos,
pues no vamos a ahorrar agua. Esto es obvio. Y esto no solamente se está viendo en España, sino en otros países. Por ejemplo, en California es muy claro este problema. Entonces, bueno, pues como todo hay que interpretar este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque además... Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Reducir el regadío? ¿La superficie? Pero ten en cuenta una cosa. En España la superficie regada se ha incrementado de forma increíble. Pero de esa superficie regada, el 75% está tecnificada, está presurizada. Y no hacemos más que demandar cada vez más agua. Entonces, esta no es la solución. Tenemos una actividad económica que está sobredimensionada para las capacidades de producción de nuestro país desde un punto de vista de recursos hídricos. A ver, agricultura se podría poner en cualquier región del mundo. Tenemos 3 limitantes fundamentales para la producción vegetal. 1, la disponibilidad de agua. 2, la radiación. Necesitamos una cantidad de energía para que nuestras plantas crezcan. Y 3, temperatura. En los polos no crecen las plantas porque hace mucho frío. Esto es así de sencillo. Podríamos instalar regadíos en Escocia. Allí no hay problemas de disponibilidad de agua. Y, bueno, podemos instalar allí invernaderos con unas lámparas que iluminen esas plantas y con unas estufas para producir unas temperaturas más altas. Y podíamos producir tomates allí. Pero no se le ocurre a nadie producir tomates allí, porque eso conlleva una inversión energética muy notable. En España, ¿qué tenemos? Tenemos temperaturas altas. Tenemos una enorme cantidad de radiación solar por las condiciones climáticas nuestras. ¿Qué limitación tenemos? El agua. Tenemos una limitación del agua. El agua no es ilimitada. En Escocia lo es. ¿Qué pasa? Ellos no tienen radiación y las temperaturas son más bajas. Aquí tenemos eso y tenemos agua. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí que tenemos que generar esa actividad económica de forma ilimitada, pero el agua es un limitante. Ya. Así es. Así de claro. Entonces, así es. Sería estupendo poder generar una actividad económica. En el Sáhara las temperaturas son más altas todavía y la radiación solar todavía es superior. Pero a nadie se le ocurre ponerse a generar regadíos generalizados en el Sáhara. Porque no hay agua, básicamente. Y sin embargo, a nivel global, ¿no? Cada vez vamos a ir a un mundo más húmedo, ¿no? Porque al final el calentamiento de la Tierra va a producir más evaporación. Pero en España, en cambio, parece que va a ser una de las zonas europeas más perjudicadas por el cambio climático. ¿Se va a poder vivir bien en España, en el sur de España, dentro de 30 años? O sea, ¿se maneja algún horizonte temporal sobre... o es tan variable las condiciones que pueden hacer que la situación cambie, que es difícil? Vamos a ver, desde un punto de vista térmico, pues ten en cuenta que vamos hacia un escenario el más pesimista posible. O sea, no estamos reduciendo emisiones, cada vez emitimos más y ya se está sobrepasando ese 1,5 grados que se tenía como objetivo. Y la verdad es que nadie se va a poner a reducir. China, tú ves que esté en reducción de emisiones y los países africanos van a querer desarrollarse. Claro. Y para poder desarrollarse, ¿las renovables van a ser suficientes? ¿O les vamos a decir, oiga, ustedes no quemen petróleo, no quemen carbón, porque esto está emitiendo cuando nosotros lo hemos hecho para desarrollarnos? Entonces yo soy muy pesimista en ese sentido y nos vamos a ir a escenarios de temperaturas más altas. Y es así. Y entonces, bueno, pues probablemente las condiciones de temperatura que tenemos en Argel, pues igual las encontramos en Madrid en las próximas décadas, con todas las implicaciones que eso tiene. Y desde un punto de vista de la disponibilidad de recursos hídricos, pues la cosa también es bastante seria, porque, bueno, no voy a entrar en los mecanismos físicos, pero esos modelos predicen que lloverá menos en nuestra región, por una serie de factores. Uh-huh. Bueno, pues si tenemos unas temperaturas más altas, y menos lluvia, la demanda, menos lluvia, más aridez, bueno, pues así está la cosa. No podemos ser muy optimistas, diría yo. Ya. Sin embargo... Entonces las soluciones que aportan algunos, grupúsculos, diría yo, pues generar más embalses, conectar todas las cuencas hidrográficas españolas, cosas de este tipo,
pues son barbaridades basadas en un desconocimiento absoluto de las características hidrológicas de España y de sus características climáticas y de los procesos de cambio climático. Ya. Y así vamos. O sea, que tenemos que ir a un escenario de mitigación, ¿no? Ya no tanto de... Y en ese sentido, creo que España... Y de adaptación. Sí, de adaptación. De adaptación. Eso quería decir. A ese respecto, creo que España tiene uno de los planes, un buen plan de sequía, ¿no? Creo que eso te he oído a ti comentar. ¿Va a ser suficiente? ¿Qué medidas tiene que adoptar un gobierno como el español para adaptarse a esa situación de menos precipitaciones y mayor temperatura? Pues fundamentalmente limitar los consumos de agua en aquellos sectores que más lo demandan. Y en el caso de la agricultura, en el caso de España, bueno, pues estamos hablando que en algunas cuencas pues más del 90% de agua se consume por parte de la agricultura de regadío. Yo entiendo que es un sector económico que produce riqueza en nuestro país, sí, y en algunas regiones tiene un peso muy importante. Sí. ¿Vale? Pero claro, si no existe uno de los recursos necesarios para producir esa vegetación, para que las plantas fotosinteticen, para que generen frutos, como es en nuestro caso el agua, bueno, pues ahí va a haber un limitante. Entonces, y además es un limitante que presenta muchísima incertidumbre. ¿Qué sucede? A ver, cuando tenemos un año que ha llovido de forma adecuada, pues no tenemos ningún problema. Hay agua para todos los sectores, no hay limitaciones. El problema está en que ese proceso de cambio climático se solapa con esa variabilidad que comentaba anteriormente, con esa variabilidad natural. Y el hecho de que se produzcan sequías en nuestro país es algo natural. Bueno, si llueve en un futuro menos, tenemos unas temperaturas más altas, pues esas sequías que se seguirán produciendo todavía serán más severas. Y entonces a un señor que ha hecho una inversión en sus campos de cultivo, sí, y no tiene agua, pues porque es un recurso incierto en nuestro país. Tenemos sequías, y eso es así siempre, y por muchos embalses que produzcamos estamos viendo que el problema continúa, porque al final las demandas van a más. Bueno, pues al final esa persona va a ser muy vulnerable. ¿Y qué porcentaje de regadío habría que quitarse? Bueno, eso es muy complicado de decir. Ya. Ahí intervienen aspectos, pues ya te digo, no solamente climáticos, hidrológicos, ambientales, sociales y políticos. Ya. ¿Y el turismo? Yo comento habitualmente el tema de Doñana. Ya. O sea, si incluso en Doñana, que es uno de los espacios naturales protegidos más valiosos a escala europea, se ha producido un conflicto con agricultores porque con agricultores que llevan a cabo explotaciones ilegales, regadíos ilegales. Ya no estamos hablando de los... Sí. Y aún así esto ha producido un conflicto político tan difícil de gestionar. Sí. Bueno, pues ¿cómo vamos a plantear? Pues que no, que es que vamos a ir a una determinada región y vamos a quitarle la actividad económica a esta población que se está viviendo de ello. ¿De qué va a vivir esta gente? Pues es muy complicado. Sin duda. Pero claro, que todo el mundo tiene que ser consciente que estamos basados en un recurso incierto y que va a menos. Entonces, soluciones mágicas no las hay y que ese recurso es ilimitado, me refiero al recurso agua, pues es muy evidente. Sí. ¿Y qué pasa con el turismo? Porque también es una industria clave para nuestro país que demanda mucha agua. Sí, bueno, pero nos demanda unas cantidades de agua muy inferiores a las que demanda la agricultura de regadío. O sea, quitando, por ejemplo, en algunas regiones muy concretas, como pueda ser pues las cuencas internas de Cataluña, donde ahí los consumos industriales y urbanos son superiores, o las Islas Baleares, donde hay pues nada que ver con los consumos por parte de la agricultura de regadío. Estamos hablando de porcentajes que van entre un 80 y un 90% a porcentajes medios que te irán, pues, no sé, un 5 o un 10% de todas las demandas. Ya. Más aparte de las posibilidades que hay. Hay que tener en cuenta que además esos consumos de agua, lo que por ejemplo un hotelero está dispuesto a pagar por un metro cúbico de agua, es un valor muy alto, muy superior al que está dispuesto a pagar un regante. ¿Por qué? Pues porque ese metro cúbico de agua produce un beneficio muy superior al que pueda producir la agricultura. Ya. Entonces ahí
Hay el agua, por ejemplo, desalada, que tiene un coste muy superior, pero ahí sí que tendría cabida, porque claro, ahí sí que le sacas un beneficio de agua. El no tener una piscina abierta y que no te vengan los turistas, pues aunque me cueste el metro cúbico de agua muy caro, compensa. Pues lo voy a pagar, o para regar un campo de golf, porque si no, no me vienen los turistas. Entonces, todo eso hay que ponerlo en un balance también, ¿sabes? Y si bien, pese a todas estas cosas que hemos estado comentando a lo largo de la entrevista, todavía hay políticos de muchísima relevancia que son negacionistas y además, por ejemplo, en Estados Unidos parece que Donald Trump podría incluso volver a ser reelegido presidente. Qué escenario tan negativo, ¿no?, para afrontar todos estos retos que no son pequeños y que requieren de soluciones que no sean simplistas. Sí, no, pero claro, esta gente lo que hace es mentir. Habitualmente, partidos políticos populistas de extrema derecha lo que hacen es negar este tipo de aspectos. Hay gente pues que se ve afectada por este tipo de fenómeno, por el cambio climático, por la falta de agua, y si a esta gente le prometes el oro y el moro, hablando claro, y ustedes no se preocupen, que ustedes van a tener agua y ustedes vamos a hacer más embalses, vamos a conectar todas las cuencas hidrográficas españolas, pues al final es como, por ejemplo, sucedió en Castilla y León, que les estaban diciendo a los ganaderos, no se preocupen, ustedes van a poder vender carne con tuberculosis. Te van a decir los técnicos veterinarios, esto no se puede hacer. Pero claro, los agricultores, los ganaderos, si llegan y le dicen, mira, este partido político me está planteando unas cosas que me solucionarían a mí el problema, pues vamos a votarle. Pero están mintiendo a la gente miserablemente. Yeah. Claro, entonces no puedes plantearle a la gente que va a tener ese recurso de forma ilimitada. Lo digo porque es así, porque el estudio de la variabilidad climática en España, en el que llevamos trabajando varias décadas, indica que tenemos un recurso incierto, donde va a haber años donde no existe. Y al no existir, pues eso produce conflictos sociales, conflictos territoriales, conflictos políticos. Pero claro, si tú a la gente le das una perspectiva de disponibilidad de recursos y esa gente pues llega y hace sus inversiones y honradamente trabaja y llega un momento en que te encuentras en que, ostras, pues no tengo ese recurso. ¿Quién tiene la culpa? Pues yo qué sé. Oye, pues los del agua que no me trasvasan y me voy a la otra comunidad autónoma y el problema es que no ha llovido. Es que entonces nuestros embalses también están vacíos. Y mire que tenemos el río Tajo que da pena verlo. Sí. Y entonces, claro, este tipo de soluciones y de respuestas simplistas son de las que hay que tratar de huir, no solamente desde un punto de vista de negacionismo, sino también desde un punto de vista, como te comentaba en un principio, de valorar muy bien este cambio climático, porque si no, es dar gasolina a estos grupúsculos. No, es que siempre ha habido sequías. Claro que siempre ha habido sequías, pero no ha habido sequías como hasta ahora, donde tenemos unas temperaturas muy elevadas y que hacen que la vegetación esté todavía más estresada. Entonces, este tipo de cosas hay que contarlas muy bien, porque lo que haces es quitarles los pobres argumentos que tienen estos grupúsculos. ¿Vale? Y es que, al final, yo suelo ser muy vehemente con estas cosas, porque hay que tener en cuenta que este es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Sin duda. Si nos vamos a un escenario de 4 grados por encima de las temperaturas preindustriales, 4 grados más en España, eso tiene unas implicaciones ecológicas, socioeconómicas y ambientales inimaginables. De salud, de disponibilidad de recursos hídricos. Y claro, esto parece que es taparnos los ojos y decir, no se preocupen ustedes, vamos a tener todo el agua que quieran, no se preocupen ustedes, hagan lo que quieran. No. Y no podemos recurrir a las soluciones ingenieriles. No vamos a conectar todas las cuencas hidrográficas de España. ¿Dónde almacenamos el agua, por ejemplo, en las cuencas cantábricas debido a su topografía? No podemos hacer unos embalses en unas cuencas en las cuales desde las zonas de mayor altura al mar tenemos unas distancias tan cortas y no podemos almacenar agua y no podemos conectarla. O sea, estamos diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Pero
así vamos, y tenemos a Donald Trump y tenemos a tanta gente que podríamos citar y que es muy peligrosa porque es como nos metemos en la boca del lobo y parece que nos incentivan a meternos en esa boca del lobo. Pues Sergio... Y sin hacer caso a la cantidad de gente trabajando en ciencia desde un punto de vista honrado, basado en datos objetivos, que está, bueno, pues señalando lo contrario y que las evidencias muestran lo contrario. Entonces, es paradójico. Pues Sergio, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y ayudar a divulgar, ¿no?, sobre este problema que tenemos para las próximas décadas, que no es sencillo, que no tiene soluciones fáciles y que va a tener consecuencias en casi todos los ámbitos. Un placer. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.